Ya, ahí está. Ya está, profe. Muchas gracias. A ver, ponle la grabación entonces. Ya está grabando, doctor. Ya, ok, excelente. Gracias, doctor. Muy bien, continuamos entonces. Les comentaba que esta araña, Loxoceles, ¿no? Tiene las características que les estaba mencionando, ¿no? La volvemos a repetir, ¿no? El abdomen más oscuro, el cefalotórax más claro, una imagen como de violín o de escobita en el cefalotórax. Es característica esta imagen en Loxoceles. Y es una araña que tiene fundamentalmente hábitos nocturnos, ¿no? Es solitaria, no ataca al hombre. En realidad las arañas no nos atacan. Lo que hace la araña es defenderse de nosotros. La araña de por sí tiene temor al humano. Cuando ve a un humano, la araña se esconde, corre, huye de nosotros. Y solamente nos va a morder cuando se siente amenazada o cuando ve que no tiene otra salida. ¿Correcto? Ahora, esta arañita, ¿dónde vive? Sus lugares predilectos, como dice acá, es en todo lo que sea rincones de las habitaciones. Algún lugar oscurito donde habitualmente no se ha hecho limpieza, ahí es donde va a estar viviendo. Puede ser los rincones de las habitaciones, el guardarropas, eso es frecuente a veces dentro de los armarios o de los roperos, ¿no? De la ropa que tenemos colgada, detrás de las vitrinas o de otros muebles o por debajo de ellos, detrás de los cuadros de la pared, o sea, en cualquier lugar donde haya un rincón que pueda esconderse, allí va a estar los ocelos. Y en las noches salen para alimentarse pues de insectos, ¿no? Pequeños insectos. ¿Eso qué significa? Que el ser humano, la persona, va a entrar en contacto con los ocelos de manera casual, justamente en qué momentos, como dice acá, dentro del domicilio, porque no es una araña que esté en la calle o en los ambientes públicos, es fundamentalmente domiciliaria, lo hemos dicho. Los accidentes se dan sobre todo en las mañanas, cuando alguien va a vestirse, ¿no? A veces no se sacude la ropa adecuadamente, a veces uno saca alguna ropa del closet, no la sacude bien, o se pone un zapato y no se fija bien dentro del zapato, a lo mejor se ha metido la araña y se ha escondido, y allí puede ocurrir el accidente, ¿no? O en su defecto, cuando uno está limpiando las casas, ¿no? La parte de la casa, que no se ha limpiado mucho tiempo, no se ha aseado, de pronto uno quizás mete la mano por un cajón o por un rincón de la casa o debajo de una mesa que no lo ha movido y puede ser atacado por la araña. Y por supuesto, en la noche, mientras se duerme. Hemos dicho que esta araña sale en la noche a alimentarse. Entonces, de pronto puede ser que, de manera casual, por supuesto, caiga en la cama o se trepa en la cama, ¿no? Y uno dormido, con la mano, sin darse cuenta, la quiere espantar, la quiere sacar de la cara, la quiere sacar del cuerpo, y la araña en ese momento nos muere. Entonces, allí es donde se dan principalmente los casos de aracnoidismo por los ocelos, los accidentes. Muy bien. El veneno, la toxina, hemos dicho que es proteolítica y necrotizante. El principal componente tóxico, acá estoy señalando, es una enzima llamada esfingomielinasa D. Este esfingomielinasa D es responsable de la necrosis que va a haber en tejidos cuando la toxina ingresa de manera cutánea. Pero cuando se absorbe y se transforma en una forma sistémica, esta esfingomielinasa es responsable de todas las otras manifestaciones: activación del complemento, la quimiotaxis de los neutrófilos, es decir, el acúmulo de los neutrófilos en la zona donde ha entrado la mordedura, ha entrado en contacto con el veneno, la apoptosis de los queratinocitos u otras células en la zona donde ha ingresado el veneno, y inicia la generación de metaloproteinasas, que son finalmente las enzimas que van a terminar degradando el tejido, el colágeno, la elastina, y todo eso va a terminar finalmente en la lesión, que ya la vamos a describir, de la siguiente por los oceles. Muy bien, pasemos ahora a la parte clínica, y esto quisiera que pongan mucha atención porque esta es la parte más importante de esta clase. Hemos dicho que tenemos el oficialismo cutáneo, o compromiso térmico necrótico. Es de lejos el más frecuente, 80 a 90%. La otra es el oxocelismo sistémico, cuando la toxina ingresa al torrente sanguíneo, llamada también visceromolítica. Es de 10 a 20%. Esta última, el oxocelismo sistémico, es la que está asociada a una alta letalidad cuando no se da un tratamiento oportuno. Es decir, una persona que es mordida por los oxoceles tiene un alto chance de ser solamente de forma cutánea, pero si hace la forma sistémica y no se trata en su momento como debe ser, tiene una alta chance de letalidad. Y ahí la importancia de ello. El oxocelismo sistémico tiene tres componentes fundamentales: una anemia hemolítica intravascular,
La anemia hemolítica termina produciendo un daño renal agudo, una necrosis tubular o una tubulopatía, y también se acompaña de coagulopatía o trastorno de coagulación. Vuelvo a repetir, es en un 10 a 20% de una alta letalidad cuando no se hace el manejo adecuado. Y la forma más frecuente es la forma cutánea, que obviamente no deja de ser importante. Vamos a ver en qué consiste la forma cutánea. El oxocelismo cutáneo, de lejos el más frecuente, hemos dicho entre 80 y 90%, su mismo nombre lo dice. Hay la mordedura de la araña, y en el momento que se produce la mordedura, al inicio puede ser o no dolorosa, pero posteriormente sí va a haber un dolor intenso. Este dolor que se presenta entre las 2 a las 12 horas del accidente tiene una explicación, es por la isquemia de los tejidos, ¿correcto? Al haber isquemia y lesión tisular y citotoxicidad asociada, va a empezar a haber dolor. Hay una característica importante acá, doctores. Solo hay una sola mordedura, tal vez hemos resaltado, ¿correcto? La araña muerde una sola vez. Si un día usted tiene un paciente y le dice, me ha mordido la araña y le muestra 3 mordeduras, acá, acá y acá, eso no es oxoceles, con toda seguridad. La araña muerde esta araña una sola vez y luego corre y huye, ¿correcto? Incluso podría observarse la huella de la mordedura, pero eso ya son detalles muy finos. Lo importante es que usted recuerde esto que estamos comentando. Entonces, ¿qué pasa? Sucede la mordedura. A las 6 u 8 horas del accidente, aproximadamente, puede ser un poco antes, puede ser un poco después, ya la lesión empieza a tener unas características muy distinguibles de cualquier otro tipo de picadura o mordedura de insecto. En la zona de la mordedura, y acá vean que lo estoy señalando con el cursor, empieza a presentarse una zona de eritema inicialmente, un eritema que va avanzando y se va acompañando de signos de flebosis, de cambios de coloración en la piel, y sobre todo, si ustedes son más perspicaces, se van dando cuenta que la zona de la mordedura y su alrededor se empieza a volver entre blanco a gris, blanco grisáceo. Vean esa característica interesante. Eso es por la isquemia y porque empieza a haber ya muerte tisular en los tejidos, por acción de la proteólisis del veneno de los oxoceles lácteos. Esto tiene un nombre especial, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Acá dice acá, luego se presenta un halo de vasoconstricción pálido grisáceo alrededor del área mordida, como ustedes ven acá. Esto, por ejemplo, ya no es, pues, obviamente la mordicadura, ¿qué te puedo decir? De una abeja, de una hormiga, de una pulga, ya no es nada que ver. Esto ya es la mordedura de una araña Loxoceles, ¿correcto? Luego esta lesión, que en un inicio era blanco-grisácea, ya empieza a volverse un poco más oscura. Empieza ya poco a poco a volverse necrótica, con manchas equimóticas. Como dice acá, la lesión se convierte poco a poco en una placa equimótica oscura, con flictenas y con ampollas posteriores. Entonces, en este momento, ya hay destrucción de tejidos internamente. Ya hay licuefacción de tejidos. Toda la placa empieza a crecer y ya se conoce como placa niveloide. Ese era el nombre que les quería decir. Algunos dicen también placa geográfica, pero la más conocida es placa niveloide. Entonces, la placa niveloide es la manifestación semiológica de una mordedura por Loxoceles laeta, mejor dicho, de un loxocelismo cutáneo. Acá ya es indistinguible, acá ya es claramente distinta a la mordedura o la lesión producida por otra entidad. ¿Correcto? Entonces, esto tiene un proceso que puede demorar incluso hasta 2 semanas. Algunos dicen incluso hasta 6, es un tiempo bien largo, en la cual la necrosis va a terminar formando un escara, la cual necesariamente va a tener que ser debridada. Vamos a ver acá otros ejemplos. A ver, ahí está. Bien, acá otro ejemplo donde se ha convertido todo en una escara llena de necrosis. Parece una escala por úlcera de presión. No lo es, por supuesto. Acá tenemos otro ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Y esta escala necrótica puede también empezar a caer por sí misma. Pero generalmente, cuando es grande sobre todo, necesitamos pues debridar. Acá dice, la evolución total de la lesión, desde la mordedura inicial, ¿no? La placa niveloide, la equimosis y posteriormente la evolución a la escara y la úlcera necrótica, toma entre 4 a 6 semanas. ¿Correcto? La escara después se desprende, como comentábamos, y deja una úlcera que luego
va a demorar pues en cerrar y eso va a tomar como 6 a 8 semanas más. Lo que se ha descrito es que más frecuente esto a nivel de extremidades, ¿no? Las manos fundamentalmente, ¿no? Los brazos, aunque también se puede ver en otras zonas como el tronco y la cara, sobre todo cuando el exorcismo es, el contacto con la araña es nocturno, en la noche, cuando uno está durmiendo. Acá tenemos un siguiente gráfico, este de acá me parece que es el que sigue, este es bien interesante, y acá es importante que lo revisen bien, doctor. Acá tenemos cómo va evolucionando la lesión. En las primeras 6 horas del accidente loxocélico va a haber dolor local, hemos dicho, por la isquemia asociada, se puede ver la huella del par de quelícero, aunque eso en realidad es muy difícil de observar, la verdad, somos sinceros, ¿no? Va a ver usted edema, y ese edema entonces se va presentando en estas primeras 6 horas y puede durar entre 1 a 5 días. Ya a las 24 horas ya empieza a formarse la equimosis, la placa violácea, la llamada placa libeloide, ya puede haber manifestaciones claras de inflamación como edema, inflamación, puede haber incluso hasta fiebre, ¿correcto? En algunos casos puede verse un exantema, pero en realidad es raro, ¿no? Lo más importante es que todo es localizado, ¿correcto? Luego a las 48 horas ya se transforma más en cristales y ampollas, ¿correcto? Y ya empieza a haber necrosis central. La placa libeloide o placa geográfica se rodea de un halo pálido y exantema. Y vean que esto puede estar durando incluso hasta 2 semanas. Ya terminada la primera semana, ya la escala necrótica está formada, como hemos visto ahí en la figura, ¿no? Y ya requiere escarectomía. En la segunda semana, la úlcera, generalmente la escala se cae o se ha hecho escarectomía y ya queda una úlcera, la cual posteriormente va a cicatrizar hasta la cuarta o sexta semana. Y deja una cicatriz que va a durar toda la vida. ¿Correcto? Entonces, esta es más o menos, digamos, la historia natural de cómo evoluciona un loxocelismo cutáneo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora hablemos del loxocelismo sistémico. Hemos dicho que en un 10 a 20% la toxina puede ser absorbida de la piel, del subcutáneo, pasa por los linfáticos a la corriente sanguínea y se forma un loxocelismo sistémico. Esto se describe en las primeras y 48 horas de evolución, es decir, entre el primer y segundo día post-accidente loxocélico. Hemos dicho que esta toxina va a producir hemólisis. La hemólisis, o destrucción de los eritrocitos, va a llevar ¿a qué? A pérdida de hemoglobinuria. Y esta hemoglobinuria y la hematuria va a terminar produciendo daño renal, taponamiento renal. Entonces el paciente va a ingresar en una insuficiencia renal, que se puede manifestar pues con oligurio. Puede haber también hematuria. Y esto será en las primeras horas del oxocelismo sistémico. En realidad la presentación del daño renal es rápido, como ustedes saben. Entonces, este es un paciente que viene por una mordedura de arácnido, de oxoceles, o sospecha en todo caso, y en las primeras 6 horas, en las primeras 24 horas, está presentando pues orina escasa, oliguria, la orina se ha vuelto oscura, hay fiebre, porque hay hemólisis, hay mialgias, hay artralgias, hay ictericia por la hemólisis, aunque también se descrito daño hepático, la ictericia también puede ser por daño hepático, pero fundamentalmente por demonio. Y todo esto va a terminar llevando a un problema, digamos, de compromiso sensorio progresivo, vómito, y finalmente el paciente puede fallecer por falla renal, ¿correcto? Usted hace el laboratorio y va a encontrar hemoglobinuria y hematuria, va a encontrar aumento de creatinina, el hematocrito va a caer porque hay hemólisis, los reticulocitos van a aumentar porque hay hemólisis, la lactato deshidrogenasa va a aumentar porque hay hemólisis, y la bilirrubina indirecta también aumenta por la hemólisis. Encuentra marcadores de hemólisis, marcadores de falla renal aguda. Vuelvo a repetir, se da en las primeras 24 horas fundamentalmente de la mordedura por oxoceles, hasta las 48 puede ser, pero sobre todo en las primeras 24. Entonces ustedes deducirán que toda mordedura por oxoceles es fundamental observarla en las primeras 24 o 48 horas, porque potencialmente puede virar a la forma sistémica. Por supuesto, es la menos frecuente, 10%, pero puede virar. Y usted tiene que estar al tanto de que no sucede esto, porque si no, su paciente no lo trata y se muere. ¿Correcto? Hay que tener eso muy en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra evaluación del oxocelismo?
Cuando tenemos una persona, estamos en el hospital, en emergencia, en fin, nos hacen una consulta, nos van a decir, doctor, parece que me ha mordido una araña. O le puede decir, doctor, me mordió una araña y la araña se corrió. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es ver qué tipo de araña es implicada. ¿Correcto? Porque acá estamos hablando solamente de Loxosceles laeta. Para eso usted tiene que sacar una historia clínica donde tiene que pensar en qué momento fue la mordedura, bajo qué circunstancias. No se olviden que el accidente de Loxosceles es domiciliario, el accidente de Loxosceles da sobre todo en las mañanas, cuando uno a veces no se puede bien la ropa o los zapatos, o cuando uno está limpiando algún área de la casa que no lo ha movido, o a lo mejor la persona despertó, se levantó en la noche, se levantó al 6 de la mañana a trabajar y encuentra una herida en el brazo, o en la cara, o en el tórax. Entonces usted sospecha que podría ser Loxosceles. ¿Correcto? Pues es importante la historia, las circunstancias con que aparece esta lesión. Ahora, si la persona puede atrapar a la araña o le describe la araña, en buena hora. Hemos dicho al inicio las características de la araña. ¿Ustedes creen que una persona que llegue a emergencia, asustada porque le ha mordido una araña, le va a decir, sí, la araña era marroncita, tenía el abdomen oscuro, tenía como un violín en su pecho? ¿Qué que le va a decir eso? No le va a decir nada. No lo va a decir. Ahora, si de milagro le trae la araña, usted lo observa, pues, y puede deducir si eso no es. Pero es bien raro que una persona le traiga la araña, más aún la araña entera y viva. ¿Qué hacemos cuando vemos una araña? ¿Cuál es la principal reacción cuando alguien nos muerde una araña, quizás? Es matarla. Y para matarla, la pisamos. Ya la destruimos, ¿no? A ver, identifica una araña que está pisada y destruida. No vas a identificar nada. Entonces, dense cuenta que, si bien es cierto en la teoría es bonito conocer la característica de la araña, en la práctica no lo van a poder identificar. Entonces, lo que nos va a servir mucho es la forma, la circunstancia en la cual se presentó la mordedura de araña. Y en segundo lugar, el aspecto de la lesión. Por eso es que les he estado explicando cómo es la lesión de la mordedura de los oceles. ¿Qué características tiene? ¿Cómo evoluciona en el tiempo? Eso es lo que nos hace el diagnóstico, doctores. Eso es lo que nos hace el diagnóstico. Por eso es importante conocer eso. Y por último, no olvidemos que el 50-60% de los adultos ve la araña, otros no la ven, otros la matan, y los niños, en los cuales es frecuente eso, el niño pues obviamente no va a matar a la araña, ¿no? Va a llorar, se va a esconder. Entonces no vamos a tener mucha información al respecto. Vuelvo a repetir, es la historia de la circunstancia de la mordedura y el aspecto de la lesión la que nos va a dar el diagnóstico. Y acá tenemos la manera cómo se maneja los Loxosceles. A ver, doctores, atención con esto. Hemos dicho que tenemos dos formas. Acá le estoy señalando con el cursor. La cutánea y la visceromolítica. La forma cutánea, la úlcera que hemos descrito, la herida, la placa niveloide. Hay una forma que es no complicada y otra complicada. La forma no complicada es la que la agarramos al inicio. Aquel que viene con su dolor por isquemia, su edema, su eritema, su mancha violácea equimótica, etc. Está localizada. Esta es la forma no complicada. ¿Correcto? A este tipo de lesión cutánea, nosotros lo podemos tratar con un medicamento que se llama, aparte de antiinflamatorio, se llama Dapsona. Vamos a explicar más adelante qué es la Dapsona. Dejémoslo ahí nomás. Vamos a explicar más adelante. Clasifiquemos acá. La forma complicada, en cambio, es aquella que ya a veces tiene más de 24 horas de evolución, y hay una necrosis que está formada, que es extensa, en la cual incluso puede haber una infección secundaria, puede haber una sobreinfección bacteriana, ¿correcto? Esa es la forma cutánea complicada. La diferencia entre ambas es que la forma cutánea complicada necesita no solo Dapsona, sino necesita posiblemente antibiótico y la escarectomía, ¿correcto? Mientras que la forma no complicada la podemos manejar con sintomáticos y con Dapsona. Ya vamos a hablar de la Dapsona por qué, ¿correcto? Entonces vean la diferencia. Ahora, en toda forma cutánea, vuelvo a repetir, tiene que observar al paciente por lo menos 24 horas, si gusta 48, para que se asegure que no evoluciona de una forma sistémica. Ahora, si su paciente viene con una forma sistémica o viscerohemolítica, no se olvide que es el paciente que viene con la lesión cutánea de la mordedura de los oceles, más fiebre, vómitos, mialgias, hemólisis, ya hemos dicho ya, coagulación, insuficiencia renal aguda, falla multiorgánica, etc. Ya lo hemos comentado. Manifestaciones sistémicas. Ese paciente tiene que estar sí o sí hospitalizado. Y a este paciente tenemos que ponerle el antídoto, el suero antiloxosélico, que ya vamos a comentar, en las primeras 12-24 horas de evolución. Cuanto más precoz el suero antiloxosélico, el éxito va a ser mucho mejor. Si usted se demora,
tiene más chance que el paciente se complique. Este paciente tiene que ser dilatado y obviamente tenemos que evaluar la magnitud de la hemosis, la magnitud de la falla renal para dar el tratamiento de soporte correspondiente. Puede incluso terminar en hemodiálisis. Este es el suero que se usa, vuelvo a decir, fundamentalmente en la forma sistémica. El suero etiloxocélico es un suero que se hace en plasma de caballo, ¿correcto? Es por lo tanto un suero heterólogo, ¿correcto? Tiene inmunoglobulinas equinas, neutralizantes del veneno. Son inmunoglobulinas equinas, de caballo, no humanas. Esas inmunoglobulinas van a bloquear el veneno lo más rápido posible. Ese es el suero, ese es el antídoto, ¿correcto? ¿Cómo se presenta? Son viales, ¿no? Las cuales se van a poner 1 a 2 viales o ampollas en 100 centímetros cúbicos. Cada frasquito tiene 5 mililitros. Entonces usted diluye un frasquito o dos, ¿no?, en 100 centímetros cúbicos de suero fluorídrico y lo pone en el paciente. Le hemos dicho, lo ideal es las primeras 6 horas, hasta 24 horas quizás. En los niños lo diluyen 50 centímetros cúbicos. Lo pasa en 30 a 60 minutos. Suficiente. Ya puso su antídoto. Con esto, lo más probable es que su paciente no se complique. Cuanto más precoz, mejor. El problema con este suero es que al ser heterólogo, al ser de una proteína extraña, una proteína equina, puede producir anafilaxia, es decir, una reacción alérgica fulminante al momento de aplicar el suero. Y por supuesto también puede producir enfermedad del suero a las 24 o 48 horas, es decir, formación de inmunocomplejo. Esto por supuesto no es frecuente, ¿no? Es raro, pero hay que tenerlo en cuenta. De allí que usted debe tener cierta seguridad para aplicar el suero. ¿Correcto? O sea, debe estar, pues, seguro de que está frente a un doxorubicina sistémico, ¿no? Entonces, ese es el problema con el suero, la posibilidad de que haga reacciones alérgicas severas. Pero olvidándonos de esto, la terapia de elección es, vuelvo a decir, en el doxorubicina sistémico, la aplicación del suero antidoxorubicínico monovalente, ¿correcto? Este suero hay acá en el Perú, lo produce el Instituto Nacional de Salud y lo distribuye en los principales hospitales del país. En todos los hospitales hay un pequeño stock de suero antidoxocélico para utilizar cuando hay estos casos. Ojo que ya se viene el verano. Los casos de doxocelismo son frecuentes, sobre todo en verano. Las temperaturas altas, calientes, permiten a los doxoceles proliferar, ¿no? El otro medicamento que les hablaba era la dapsona. La dapsona es un medicamento inmunomodulador, ¿correcto? ¿Qué hace esta dapsona? Lo que hace es bloquear, acá estoy señalando, impedir la migración de los neutrófilos al área afectada. Cuando la toxina entra a la piel, produce que todos los neutrófilos vayan a salir por una quimiotaxis. Los neutrófilos eliminan su contenido de sus gránulos, producen reacción inflamatoria y empeoran la lesión de los tejidos. Lo que hace la dapsona es bloquear eso. Al bloquear la migración de neutrófilos, va a haber lesión de los tejidos, por supuesto, por la toxina, pero va a ser mucho menor. Esa es la función de la dapsona. La dapsona se sugiere administrar desde el segundo al tercer día. ¿Por qué? Porque un efecto adverso de la dapsona puede ser hemólisis. Si usted lo da desde un inicio y el paciente hace hemólisis, usted no va a saber si la hemólisis es por la dapsona o quizás por un doxocelismo sistémico. Por eso es que se recomienda darlo a partir del segundo o tercer día cuando ya no hay riesgo de doxocelismo sistémico. ¿Correcto? Una vez rescatada hemólisis. Si su paciente hace doxocelismo sistémico y hace hemólisis, mejor no le dé dapsona. ¿Correcto? Muy bien, la dosis de 100 miligramos por día, acá está la dosis pediátrica, será por 7 días, y ese es el, digamos, el razonamiento por el cual se usa dapsona. Disminuir la inflamación y la lesión de piel por el efecto contra la quimiotaxis de los neutrófilos. Usted a su paciente también le puede dar antihistamínicos, los corticoides como desinflamantes, aunque siempre son controversiales los corticoides. Si hay sobreinfección bacteriana, hay pus, qué sé yo, antibióticos. Y la cirugía, la esclerectomía, segunda magnitud de la lesión. También se recomienda vacuna antitetánica, ¿correcto? Entonces no olvidemos que la principal manera es la prevención. Nuestra casita siempre hay que limpiarla periódicamente, ¿correcto? Con cuidado, por supuesto. Evitar colgar ropa en las paredes, sacudir la ropa y los zapatos antes de usarlo, etc. Las medidas básicas para evitar estar en contacto con los doxoceles LAE. Muy bien, ahora doctores, rápidamente 2 palabras sobre el Atolectus mactans. El atolectismo es la otra forma de alcoholismo en el Perú.
La Torectus mactans es conocida como la viuda negra. Muchos han oído hablar de esta arañita en las películas, seguramente. Es una araña que, a diferencia de los oceles laeta, no vive en la casa, no vive en el domicilio, vive en el campo, vive en los sembríos, en las plantaciones. También se encuentra en las tres regiones del Perú, ¿ah? Costa, sierra y selva. Es frecuente en los sembríos de arroz, de algodón, ahí es frecuente. La araña teje su telaraña, valga la redundancia, se le llama viuda negra porque la hembra, esta es la hembra, tiene la costumbre de comerse al macho después de la cópula, y fácilmente se distingue porque en el abdomen, que es más grande, hay una mancha rojiza, ¿no? En forma de H, en forma de mariposa, en forma de X, la forma que ustedes le quieran ver. Pero esa es la característica principal de la Torectus macta. Entonces, al ser una araña netamente rural, la mordedura será en el campo, más frecuente en los agricultores, ¿correcto? La mordedura, el veneno, mejor dicho, de la Torectus es un veneno neurotóxico, no es proteolítico, no es necrotizante, no es hemolítico, es neurotóxico. Lo que va a hacer es una hiperexcitabilidad del sistema nervioso vegetativo, es decir, una liberación de catecolamina. Y eso va a producir efectos sistémicos como contracturas musculares, que pueden ser en las piernas, en el tórax, incluso en el abdomen. Va a haber diaforesis o sudoración profusa, cialorrea o aumento de la secreción salival, hiperreflexia, taquina, taquicardia o bradicardia también puede ser, arritmias cardíacas, hipertensión. Todo esto se presenta en crisis que generalmente duran de 48 a 72 horas de la mordedura. La muerte se puede dar por una alteración cardíaca súbita, dicho sea de paso. Pero ustedes ven que en 48 a 72 horas el mismo organismo lo puede depurar, ¿correcto? Ahora, este accidente también se puede tratar con suero antilatorectus, ya no antiloxosérico. El suero antilatorectus se pone vía subcutánea, no vía parenteral como lo conocemos, ¿correcto? 1 a 5 mililitros, dice, ¿no? Ahora, si usted no tiene el suero antilatorectus, que es mucho más difícil de conseguir que el antiloxosérico, usted le puede poner gluconato de calcio. Muchas de las manifestaciones se producen por trastornos hidroelectrolíticos, entre ellos hipocalcemia, perdón, hipercalcemia. Disculpe, dijo, hipocalcemia. Hipocalcemia. Entonces, por ese motivo, usted le puede poner gluconato de calcio. ¿Correcto? También puede darse por trastornos del potasio, hipercalemia, y por ese motivo usted también le puede poner gluconato de calcio. Es decir, si no consigue su suero antilatorectus, lo puede manejar con gluconato de calcio. Finalmente, el pronóstico hasta cierto punto es bueno, porque esto se presenta por crisis y el mismo organismo lo depura. ¿Correcto? La letalidad es rara, pero se puede presentar, por supuesto. Volvemos a decir, es un accidente de aracnoidismo rural. Correcto. Y bueno, esto es para recordarles que los escorpiones o alacranes también son arácnidos y también han sido implicados en algunos casos de accidentes ponzoñosos, ¿no? El escorpión que vemos acá, llamado aduroides, es frecuente en la costa, es frecuente a veces en las casas, a veces en los domicilios aparece este alacrancito, a lo mejor algunos de ustedes lo han visto. Mucha gente se asusta con este animalito, pero en realidad el aduroides de nuestra costa, no es realmente tóxico, ¿no? El veneno, si nos muerde, nos va a producir una inflamación, un dolor, así como la picadura de una abeja, pero ahí no más queda, no pasa nada. En la selva peruana, en cambio, sí se ha visto este tipo de escorpión, que es un escorpión llamado Pictus, el cual sí tiene una toxina venenosa que podría producir efectos neurovegetativos semejantes al de la todeca. No hay mayores discusiones en el Perú. En Brasil, en cambio, me refiero a la zona de ceja de la Amazonía del Brasil, allí sí tienen una casuística alta de accidentes y letalidad por mordedura de este tipo de cosas. Bueno, hay que tenerlo en cuenta de todas maneras, pero no es un problema en nuestra realidad, por lo menos en nuestro país. Muy bien, doctores. A ver, son 4:56. Hemos empezado un poquito tarde la exposición. Vamos a darnos unos 15 a 20 minutitos más. Ya para terminar, la siguiente parte, que viene a ser ahora los accidentes por mordedura de serpientes o dientes ofílicos. Ojo, atención con esto también. No vayan a creer que porque ustedes viven aquí en Lima y viven en una zona urbana, nunca van a tener estos casos. Sí los pueden tener. Y accidentes ofílicos en la costa. Por último, porque hay ustedes, cuando sean doctores, nadie sabe, a lo mejor se van a trabajar a la zona de selva, se van a trabajar en Quito, se van a trabajar a Pucallpa, se van a trabajar a Satipo, a Chanchamayo, a Uxapampa, no sé.
a San Martín y van a tener contacto con estos casos. En nuestro país, en las zonas de selva sobre todo, es frecuente, muy frecuente, las mordeduras por serpientes. Entonces vamos a hablar sobre eso. Eso se conoce como ofidicismo. Hay aproximadamente 4 a 5 familias de serpientes venenosas en todo el mundo. En el Perú, estas dos son las principales familias, digamos quizás las únicas. La familia Viperidae, ojo con esto, y la familia Elapidae. De lejos, Viperidae es la más importante en el Perú. La familia Viperidae tiene 3 géneros: el género Botrops, el género Lachesis, el género Crotalus. De los 3 géneros, de lejos, el más frecuente, en un 90% aproximadamente, quizás hasta más, es género Botrops. ¿Correcto? Pero no por eso hay que dejar de menospreciar a Lachesis y Crotalus. Son muy importantes también estos géneros como el género Sofía. Pero es más frecuente Botrops. En lo que respecta a la familia Elapidae, tenemos el género Micrurus. Hay pocos casos en el Perú de familia Elapidae, ¿correcto? Muy bien. Vean que la familia Elapidae es una serpiente muy bonita, ¿verdad? Tiene una serie de anillos de colores. La verdad es muy vistosa esta serpiente. Mientras que la familia Viperidae, o las víboras, mejor dicho, de ahí viene el nombre víbora, son unas serpientes más que nada oscuras, grandes, ¿no? Con unas manchas o figuras romboidales en el cuerpo, ya las vamos a ver. Muy bien. Ahora, doctores, escuchen esto. A diferencia de los zoceles, o a diferencia de las mordeduras por arañas, cuando una persona le muerde una serpiente, muchas veces matan a la serpiente y te traen a la serpiente. Estamos hablando cuando se trabaja en la selva. Quien ha trabajado algún tiempo en la selva. La persona, el paciente, te trae la serpiente. Doctor, me ha mordido esta serpiente. ¡Pah! Te lo pone. Entonces, a diferencia de la mordida de araña, en la cual es bien raro que te traigan la arañita entera todavía, para que identifiques, en este caso sí te traen la serpiente. O si no te la traen, la persona te la describe muy bien. Porque la gente de la zona de selva, que son generalmente agricultores, conocen ya esta serpiente. Saben cuál es la serpiente venenosa y cuál no lo es. Entonces, ellos te van a describir bien la serpiente venenosa cómo es. O sea, te van a facilitar la identificación. O si no, te la van a traer, como te hemos dicho. Entonces, usted debe conocer algunas características de estas serpientes venenosas. Estamos hablando de la familia Viperidae, las víboras, las más frecuentes, de Botrops, Lachesis y Crotalus. Estas serpientes tienen una característica fundamental, ¿correcto? Que son unos colmillos retráctiles. Y al final del colmillo retráctil hay un huequito, una zona canalada, que es por donde sale el veneno. Todos sabemos que estos colmillos están en contacto con la glándula venenosa que se encuentra a esta altura de la serpiente. ¿Correcto? Ahora, cuando le traigan la serpiente, tienen que asegurarse que esté muerta, para que le abran la boca y la revisen bien. Porque si está viva o media muerta, tengan mucho cuidado. A quien les habla, a mí ya me ha pasado eso. Que por quererme hacer el gracioso, le abrí la boca a una serpiente y yo pensé que estaba media viva. Así que mucho cuidado. Ya, estos son animalitos de mucho respeto. Asegúrense que esté muerta la serpiente si es que la van a revisar. Para que ustedes identifiquen una serpiente venenosa de una que no es venenosa, hay algunas características generales que es bueno que lo sepan. Son generalidades. Por supuesto, cada especie tendrá su propia particularidad. Un experto en serpientes nos lo puede enseñar mejor. Pero nosotros como médicos debemos conocer algunas características generales. La primera es la forma del ojo. La serpiente que es venenosa generalmente tiene en el ojo la pupila lineal, ¿no? Así como lo están viendo acá. Mientras que la serpiente que generalmente no es venenosa tiene una pupila, como ustedes se dan cuenta, todo está en la cavidad ocular, se ve todo negrito. Es muy diferente a la serpiente que es venenosa. Me imagino que muchos de ustedes, doctores, tienen como mascota a su gato, gatitos. Vean a su gatito en el día. Vean a su gatito, los ojos del gato en la mañana, en el día. Van a ver que el ojo del gato es como de esta forma, algo parecido a esto, una línea.
Es más o menos así el aspecto del ojo de una serpiente venenosa. La segunda característica que usted buscaría en esta serpiente es si al costado de la nariz tiene otra abertura. Esa se conoce como foseta lateral. Esta abertura o membrana no le sirve para respirar. Es un órgano termorreceptor, es decir, capta el calor de su víctima. La serpiente, cuando se deja de devorar un animal, un ratón, por ejemplo, va a ver, entre comillas, el calor que emana el ratón. Puede ver el calor. Y eso lo ve o lo capta por este órgano termorreceptor. Esto es típico de las serpientes venenosas, sobre todo de la familia Viperidae. Entonces usted le trae una serpiente que ha mordido a una persona, y ustedes ven que tiene el ojo en esta forma, y tiene una foseta lateral, usted con toda seguridad puede decir que esa es venenosa. Y si de paso le puede abrir y revisar los colmillos, asegurándose que esté muerta, por supuesto, y ve el colmillo retráctil, y si es posible ve la zona cananal, se acabó, ya no discuta más. Es una serpiente venenosa de la familia Viperidae, ¿correcto? En la serpiente no venenosa, vuelvo a decir, no tiene ese aspecto. No tiene el ojo lineal, no tiene foseta lateral, y usted le abre la boca y tiene un colmillo chiquitito, pequeño. No tiene los colmillos retráctiles de la familia Viperidae. Entonces, estas son las características que se ven en las serpientes que generalmente son no venenosas. Ahora, como siempre en medicina todo es posible, ¿recuerdan la familia Lapidae que les comenté? La serpiente que tiene el aspecto de un anillo. Aquí está, ¿no? Este tipo de serpiente. Esta. Esta familia Lapidae, en cambio, sí tiene el aspecto de una serpiente no venenosa. O sea, el Lapidae sí puede tener los ojos de esa forma, no tiene foseta lateral y puede tener los colmillos pequeños. Pero hemos vuelto a decir que es raro los casos por el Lapidae. Y por último, lo va a descubrir el cuerpo, ¿no? Que es en forma de bandas o anillos. Eso prácticamente ya lo identifica la familia Lapidae. ¿Correcto? Muy bien, sigamos. Este es un pequeño resumen. Usted ve su serpiente. Si no tiene foseta lateral, lo más probable es que sea no venenosa. Pero si tiene anillos de colores, podría ser la familia Lapidae, género Micrurus. Ojo. Si usted ve su serpiente y tiene foseta lateral, debe ser venenosa. El aspecto de la cola nos puede orientar por la especie. Una cola lisa, generalmente es bota. Una cola con escamas erizadas, generalmente es la tesis. Una cola que termina en cascabel, generalmente es crota. Pero la verdad, lo de la cola, un poquito más, habrá que tener un poco más de experiencia para aprender. Lo básico, creo yo, es ver la forma del ojo, ver la foseta lateral, ver el aspecto de los colmillos. Ahora pasemos a ver rápidamente imágenes de algunas serpientes que en nuestro país producen ofilismo. Hemos dicho que de la familia Lapidae, de lejos, la más frecuente es el género Botrops. De todas las Botrops, en el Perú, el primer lugar se lo lleva Botrops atrox. Aquí está. Algunos le dicen jergón. Botrops atrox es la serpiente biperidae más frecuente de mayores casos de ofilismo en nuestro país. Se distribuye en toda la zona de la selva peruana, tanto en la llanura amazónica como también en la ceja de selva, acá no lo han pintado. La ceja de selva viene a ser parte del departamento de Amazonas, prácticamente todo el departamento de San Martín, ¿correcto? ¿No? Moyobamba, Tocache, ese tipo de zonas. Tingo María, Oxapampa, que es parte de la provincia de Pasco, Chanchamayo y Satipo, parte de la provincia de Junín, ¿correcto? La zona de la Convención en el Cusco, la zona de Sandía en Puno, todas son zonas de ceja de selva. Todo eso es territorio de Botrus atrox en nuestro país. Ahora, tenemos también otras Botrus en el Perú. Acá en la costa peruana, acá nomás por Lima, tenemos a Botrus roeringeri. Mientras que en las zonas de los valles interandinos, ¿correcto? Podemos tener a Botrus pictus. Y es verdad. Hay casos, y hay una serie que tiene el Hospital Cayetano, que medio como gueguas de serpientes por Botrus roeringeri, y que vienen de la zona del cono norte de Lima.
de Comas, de Caraballo, de Puente Piedra, la gente que vive un poco más allá, hacia el lado de los cerros, han tenido de pronto contacto con votos Bolingueri. No es votos Atos, ¿ah? Es votos Bolingueri. O si no, hay personas que se van de paseo a veces pues por la sierra, por Chosica, por Matucana. Hay gente que se va, por ejemplo, a las lomas de la Chay en Huacho. Allí pueden tener contacto con votos fictos. Entonces, sí hay casos también acá en la costa. En el Hospital Revalete hemos tenido como 3, 4 casos de personas que han venido por modelo de votos de la costa. ¿Correcto? Pero también es bueno reconocer esto. Votos Bolingueri, votos fictos, no son tan intensos como votos Atos. Votos Atos sí se tiene con mayor capacidad de daño que estas. Obviamente no dejan de ser importantes también. Entonces, el accidente botrópico en general tiene una toxina o veneno que tiene acción proteolítica, destruye tejido, hemorrágica y acción coagulante. Otra diferencia con los socialismos cutáneos. El veneno de Botox, en general de las serpientes venosas, tiene tendencia a absorberse. Dijimos que en los socialismos el 90% es una forma localizada cutánea, excelente. El 10% sí se puede convertir en una forma sistémica. Bueno, en los accidentes por moneda de Eufilio, prácticamente todos pueden complicarse con una forma sistémica. Esa es la gran diferencia. Y una toxina en una forma sistémica va a producir, si bien es cierto, la protólisis en la zona de la mordedura, pero de manera sistémica puede producir fenómenos hemorrágicos por consumo de factores de coagulación y por daño también al endotelio vascular, que produce pues, finalmente sangrado por destrucción del endotelio, y al mismo tiempo activa los factores de coagulación, llevando a un estado de procoagulación, con isquemia, con infartos a distancia, y por consumo secundario de factores de coagulación por la procoagulación. ¿Correcto? Entonces todo esto va a terminar produciendo daño al riñón, al hígado, al territorio cerebral, falla cardíaca, etc. Es una complicación sistémica generalizada, que lleva finalmente pues al fallecimiento del paciente si no es atendido como debe ser. ¿Cuál es el cuadro clínico de toda mordedura por boto? El primero, el dolor intenso. Eso es clásico. Te muerde una serpiente, te va a doler, con toda seguridad. Dolor intenso y urente de inicio. Rápidamente se van a formar signos de flebosis, edema, isquemia, equimosis, porque hay fenómenos hemorrágicos. La piel se va a alterar, los tejidos se van a liquefactar, se van a formar vesículas, bulas hemorrágicas y finalmente necrosis. Y al mismo tiempo la toxina está siendo absorbida a través del torrente linfático. Entonces lo que se encuentra de forma local también se va a encontrar de forma sistémica. Hemorragias a distancia. El paciente puede tener gingivorragia, epístasis, hematuria, puede haber fiebre, ¿correcto? Malestar, náuseas, vómitos. Y todo esto puede llevar finalmente pues, a un shock. El paciente se muere finalmente con shock, con hipotensión y con falla renal. Acá tenemos algunas imágenes, siempre las traemos para las clases. Acá hay un joven, ¿no? Que tiene una mordedura en el brazo, vean que está completamente dermatizado. Este otro lo tiene a la altura del tobillo, ya como ha aumentado el tobillo, ¿no? En comparación al otro. Acá ya esto tiene más días, la toxina ha empezado a destruir y liquefactar tejidos, y hay bulas hemorrágicas, ¿correcto? Vean cómo está todo completamente deformado la extremidad, esta mano, por ejemplo, ¿correcto? Todas son formas de ofilismo. Creo que se nos ha pasado una figura, no está, parece que no la hemos puesto. Bueno, había una figura más donde se veía una persona que estaba vomitando sangre. O sea, también para que no olvidemos que hay fenómenos hemorrágicos a distancia. Hematuria, equimosis, epístasis, ¿correcto? Hematemesis. O sea, eso es parte del cuadro clínico de una del veneno de Botox, sobre todo de Botox alto. Ahora pasemos a ver a la otra serpiente de la familia Viperidae, el género Lachesis. Lachesis ocupa el segundo lugar después de Botox como causa de ofilismo en el Perú, aunque en un menor porcentaje, entre un 5 a 10%. Lachesis muta muta, que es el nombre completo de la especie, esta sí vive fundamentalmente en la llanura amazónica. No se descrito muchos casos en la zona de ceja de selva, mucho menos en la costa, con toda seguridad. Esta es una serpiente netamente de la llanura amazónica, ¿correcto? Y es de la zona de dentro de la selva, no son pues serpientes urbanas, ¿no? Vean que la Lachesis muta muta, que también la gente le conoce como chuchupe, es un nombre muy conocido,
Es una serpiente grande, es mucho más grande que Botosato. Vean que tiene una serie de figuras o rombos, ¿no? Que contrastan con el otro color de la piel, ¿no? Y que hacen que se confunde la hojarasca de la selva, ¿correcto? Entonces, la Quesis mutamuto es una serpiente mucho más grande y es venenosa. El accidente de la Quesico, ¿no? Es parecido al de Boto. También hay un fenómeno proteolítico, hemorrágico y coagulante. Como dice acá, el cuadro clínico es prácticamente el mismo. Lo que dijimos hace un instante para los votos es lo mismo para la Quesis mutamuto. El cuadro clínico es bien parecido. El efecto del veneno es bien parecido. La diferencia es que son dos especies diferentes. Y hay que recordar que en el caso de la Quesis, por ser una serpiente más grande, inyecta mayor cantidad de veneno. Además es más agresiva que Boto. Entonces, cuando una persona es mordida por la Quesis, tiene más chance de complicarse que por Boto, porque la Quesis inyecta mayor cantidad de veneno. Ese es el problema con la Quesis mutamuto chuchuco. Es agresiva. Esta sí es una serpiente agresiva. Se ha incluso que hasta puede perseguir a una persona para seguirla mordiendo. ¿Correcto? En el caso de Boto no es tanto así, ¿no? Y luego tenemos al género Crotalus. Los casos de Crotalus en el Perú son realmente escasos, ¿no? 1 o 2%, hasta donde recuerdo. Se han descrito clásicamente en la zona sur del Perú, entre los departamentos de Madre de Dios y la provincia de Sandía en Puno, que es una zona de selva, de ceja de selva. Aunque también hay una pequeña serie de algunos casos aislados ya en el mismo departamento de Loreto, en la zona de selva, por supuesto, ¿no? Crotalus es una serpiente que tiene esta característica, ¿no? De acurrucarse, digamos así, ¿no? En la forma de una S, y que tiene en la extremidad distal una cola que se asemeja pues a un cascabel, ¿no? Eso creo que en varias películas hemos visto a este animalito, ¿no? La estrella de las películas. Una cola que se mueve y que suena como un cascabel. Y que esto se ha formado a medida que la serpiente va mudando de piel cada cierto tiempo, ¿no? Pero las serpientes cambian de piel. Por lo menos esta serpiente nos avisa que está ahí, ¿no? Cuando una se acerca, la serpiente inmediatamente mueve su cascabel para avisar que está ahí. Entonces uno sabe que allí está y es mejor alejarse. Bueno, si una persona es mordida por Crotalus, lo que puede presentar es que este veneno en realidad no es tanto procoagulante, ni destruye tejidos. Lo que va a producir es miotoxicidad, destrucción de fibras musculares, lo cual va a llevar a mionecrosis, rhabdomiólisis, ¿correcto? Por liberación de la mioglobina, y esto produce daño renal. O sea, puede terminarse complicando con falla renal. Al mismo tiempo es neurotóxico. Hay un componente del veneno de Crotalus que es la protoxina, que a nivel presináptico bloquea la liberación de acetilcolina. No olvidemos que este es el principal neurotransmisor a nivel de la placa mioneural, ¿correcto? Para que pueda haber una respuesta de la función motora neurológica. Al no haber acetilcolina, se va a producir un bloqueo neuromuscular y por lo tanto hay parálisis, ¿correcto? También hay un fenómeno coagulante. Entonces es un paciente que va a tener compromiso neurológico, puede haber tosis, oftalmoplejía, diplopía, lo que llaman la fase miasténica, como la miastenia gravis. Si ustedes ya llevaron el capítulo de neurología, ustedes ya deben saber lo que es la miastenia gravis. Pues bien, el aspecto clínico es parecido a eso. Puede haber también fallas respiratorias al final, si es que hay compromiso muscular neurotóxico de los músculos respiratorios, ¿no? Hay mialgias, porque hay miotoxicidad, hay falla renal cuadrovinótica, ¿correcto? Ese es el cuadro clínico de un accidente por Crotalus. Vean que es bastante diferente, digamos, a lo que se ha descrito en Boto y a lo que se ha descrito en la Quesis. Y por último, el género Micrurus, que hemos comentado. Este es de la familia Elapidae, género Micrurus, la serpiente que parece un anillo de colores, le dicen serpiente coral, le dicen acanaca, es los nombres que le da la gente, los lugareños de estas zonas de selva, vive en la selva fundamentalmente esta serpiente. Esta es la serpiente que tiene aspecto de no venenoso, es decir, tiene una boca pequeña, colmillos pequeños, no tiene poseta lateral, correcto, tiene aspecto de no venenoso. En fin, Micrurus produce una toxina neurotóxica. Desde ese punto de vista, se parece bastante a Crotalus. Va a producir también una fase miasténica. También va a producir bloqueo de la acetilcolina, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista, el cuadro clínico es más parecido
al accidente por crótano. No hay pues compromiso hemolítico, ¿no? Ni proteolítico, ni este tipo de accidente por micro. Volvemos a repetir, esto sí es bastante raro en nuestro país, pero está descrito. Hace poco hay una serie de casos que se han escrito en Iquitos, ¿no? Estoy hablando hace cosa de 5 años, se presentó en un congreso, ¿no? De casos de accidentes por micro. Bueno, entonces ya para terminar la clase, doctores, pasemos a la forma del tratamiento, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Cuando usted tiene una persona que llega a sus manos y que viene después de haber sido mordida por una serpiente, y usted identifica a esta serpiente como venenosa, por las características que presenta la serpiente, por lo que le cuenta el paciente, porque de pronto le trae la serpiente a usted para que lo vea, pues, obviamente cuando trabaja en una posta, en personas metidas de la selva, ¿no? Entonces usted tiene rápidamente que hacer dos cosas. Primero, el veneno ya ingresó, entonces es inevitable. Desde que le murió la serpiente, ya ingresó veneno. Lo que usted tiene que buscar es que ese veneno no se absorba, disminuir la absorción de veneno, que se absorba lo menos posible. De esa manera va a evitar compromiso sistémico del paciente. ¿Cómo disminuye la absorción de veneno? Mediante unas medidas básicas que vamos a comentar. Solamente medidas básicas. Y en segundo lugar, el veneno que ya se absorbió, porque de todas maneras se ha absorbido algo, tiene usted que neutralizar. ¿Con qué? Con un suero antiofílico. Ese es el tratamiento. Fundamentalmente esas dos cosas. ¿Cómo hacer para que el veneno no se absorba demasiado? Para comenzar, todo accidente ofídico es una emergencia, ¿correcto? Usted tiene que tranquilizar al paciente e inmovilizar al paciente. A veces no es fácil, porque una persona puede ser muy nerviosa y está asustada, obviamente, pero la molión de serpiente venenosa sabe que se puede morir, ¿correcto? Sabe que se puede morir. Entonces, tiene usted que tranquilizarlo y tiene que inmovilizar la zona afectada. Si le ha mordido el brazo, póngale una férula en el brazo. Si le ha mordido la pierna, en más frecuentes extremidades, póngale una férula en la pierna. Como si fuera una fractura. Tiene que inmovilizarlo. Eso es lo más importante. Cuanto más inmóvil esté, la absorción va a disminuir. Si la persona está asustada, está corriendo, desesperada, ¿no? Corre rápidamente al hospital. Cuanto más agitada esté la persona, va a facilitar mayor circulación sanguínea, mayor absorción. Entonces es importante tranquilizar e inmovilizar al paciente en la zona afectada. Con eso usted está haciendo bastante, doctor. Bastante. Disminuyendo la absorción del veneno. La herida, por supuesto, hay que lavarla con bastante agua y jabón. Y rápidamente hay que trasladarlo al centro puesto de salud más cercano, donde puede recibir ya el tratamiento adecuado. Aquí está el paciente. No se le ocurre, doctor, poner torniquetes. El veneno de botro y de la quesis es negro procoagulante. Va a empeorar la isquemia. Va a empeorar eso. No realice el corte, como en algunas películas que cortan a la zona de mordedura, lo exprimen para que salga el veneno. Este es un veneno hemorrágico. Va a empeorar la hemorragia. Se va a complicar nuestro paciente. Entonces no se hace torniquete ni se hace cortes. Y mucho menos se succiona el veneno. Como también en algunas películas se ve que el héroe de la película succiona el veneno y lo escupe todavía. No se hace eso. Es peligroso. Es peligroso. No se aplica, por supuesto, hielo, corriente eléctrica, nada de esas cosas. Lo único importante es inmovilizar y tranquilizar al paciente. E inmovilizar la parte afectada. Básicamente eso. Y luego ya usted en el centro de salud le va a aplicar el suero antiofílico. El suero antiofílico también está elaborado en equinos. También es un suero heterólogo. Se elabora en el Instituto Nacional de Salud. Tenemos suero contra botro, se llama suero antibotrópico polivalente. Es decir, es un suero que tiene inmunoglobulinas contra el veneno de botos atros, de botos Berengeri, de botos pitos y de otros botos que se van reportando en los accidentes ofídicos en el Perú. Tiene el suero antilaquésico monovalente, dirigido exclusivamente contra la quesis muta y tiene el suero anticrotálico monovalente. Estos tres sueros se fabrican en el Instituto Nacional de Salud y están distribuidos sobre todo en las zonas del Perú donde hay más estos accidentes ofídicos. ¿Correcto? Y eso es lo único que le va a salvar la vida al paciente realmente. Usted rápidamente a ese paciente le aplica el suero, le aplica endovenoso y de 500, el dominio puede ser en 6 centímetros cúbicos, en 30 a 60 minutos. Y obviamente, cuanto más precoz lo pone, mayor chance de que se recupere el paciente porque va a bloquear la toxina más rápidamente. Lo ideal en las primeras 24 horas, sobre todo en las primeras 6 horas post accidente. Lo que a veces no sucede.
porque son accidentes que ocurren en el agricultor que está metido en el monte, en el campo, y a veces tiene que demorar varias horas a llegar a la posta más cercana. Pero por eso es que ni bien llega el paciente y usted tiene el suero, tiene que poner lo más pronto posible. Preferir una vez, porque hacer un suero heterólogo puede desencadenar una reacción alérgica. Si usted le pone una segunda vez, podría desencadenar una reacción alérgica. Sin embargo, nada está escrito. Si usted ve que con una sola aplicación no ha mejorado, tomando las precauciones del caso, por supuesto, usted le puede poner una segunda vez. Pero quizás una tercera ya no sería tan necesario, porque en la tercera ya no le va a ayudar mucho. Y es más, le va a producir con toda seguridad una anafilaxia. Lo ideal es la primera vez y lo más precoz posible. ¿Qué cantidad? Bueno, eso son opiniones, ¿no? Si es una mordedura leve, le pone una ampolla. Si es más o menos buena, 2 a 4. Si es una mordedura que en su opinión es grande, quizás la mordedura de la quesis mutamuta, que usted sabe que inyecta bastante veneno, le puede venir incluso hasta más de 4 frascos. ¿Correcto? Pero lo importante es aplicarle lo más pronto posible. Obviamente, junto con eso, usted seguramente va a aplicar algunos antibióticos si considera que la mordedura está infectada. La boca de la serpiente está llena de bacterias. Usted con toda seguridad se infecta de ella, usted hay que ponerle antibióticos. También el suero, la vacuna antitetánica, porque Clostridium tetani vive en la boca de la serpiente. Es el mismo razonamiento para aplicar la vacuna antitetánica en los zoceles. Por ahí he visto una pregunta de uno de sus colegas. La vacuna antitetánica para mordedura de arañas y sobre todo de serpientes se recomienda por la posibilidad de riesgo de infección por Clostridium tetani. La boca de la serpiente está llena de bacterias y de Clostridium tetani. Entonces se pone un suero antitetánico, ¿correcto? Bueno, puede haber infecciones pirogénicas, anafilácticas, cuando hay un suero antiofídico, porque hemos dicho que es un suero heterólogo. Muy bien. Es un paciente que potencialmente termina en UCI también, ¿no? Es un paciente que está con muchas complicaciones, fenómenos hemorrágicos, shock, tiene que ir a UCI. Si está con falla renal, tiene que ir a UCI. Si está con fallas respiratorias, a lo mejor lo murió un crótalo, está haciendo un problema de bloqueo neuromuscular, tiene que ir a UCI. Entonces, acá hemos dicho, la vacuna antitetánica, los antibióticos, los corticoides son controversiales, el tratamiento quirúrgico, muchas veces para debridar también la lesión afectada, cuando hay un síndrome compartimental. Las transfusiones sanguíneas o de coagulación, según el caso, la diálisis en el caso de una falla renal, sobre todo en el accidente post-próstalo, y la ventilación mecánica, o incluso la neostigmina, cuando hay un bloqueo neuromuscular respiratorio en las mordeduras de próstalo y también de microbio, ¿no? Como hemos comentado. Creo que esta es la última, doctores. A ver, ya. Y bueno, estas son las medidas básicas de prevención de accidentes ofíricos, ¿no? Cuando uno va pues al bosque, al campo, a la selva, a veces podemos ir también como deporte de aventura, muy de moda, hay que usar botas. Los campesinos usan unas botas bien gruesas, ¿no? Que le permite pues protegerse en caso que sean mordidos por la serpiente. Jamás ir descalzo. Peligroso, pues. No se ven que las serpientes están metidas en los jarascas, uno no se da cuenta y lo pisa. O se siente en un tronco, está cansado y bajo el tronco está la serpiente. Y la serpiente pues se mimetiza con el ambiente de alrededor, no se le puede distinguir. Muy bien, caminar con cuidado en esas zonas, depositar o enterrar los desperdicios sólidos lejos de la casa, hablamos de las casas rurales, porque la serpiente puede ir también de casa a la casa a comer algunos de los desperdicios sólidos, ¿no? Entonces veis que la basura, ¿atrae qué? Roedores, ratas. ¿Y eso qué atrae? A serpientes. Bueno, zonas del trópico utilizar bastones, se puede bajo tierra, se pesca bien a subir de los ríos, etc., ¿no? Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? Creo que en el chat han mandado algunas preguntas. Vamos a ver. A ver. Ajá, por acá nos estaban preguntando, ya les comenté, ¿no? ¿Por qué la vacuna antitetánica se considera cuando hay mordedura por ureta? Bueno, ya estábamos comentando, ¿no? Las mordeduras de arañas, y sobre todo de serpientes, ¿no? Pueden tener el riesgo implícito de infección por Clostridium tetani. No olvidemos que en el caso de los zoceles se puede producir necrosis. Y cuando hay necrosis, hay un ambiente de anaerobiosis. Y podría proliferar Clostridium tetani. Y tenemos un paciente que aparte de los cutáneo tendría tétano. Entonces se recomienda vacuna antitetánica. Y en el caso de la mordedura de serpiente, ya hemos dicho, en la boca de las serpientes, en la boca de Crotalus, de la quesis mutamuta, de botos, vive Clostridium tetani. Nos muere la serpiente, nos está inoculando Clostridium tetani. Entonces se recomienda por eso vacuna antitetánica en estos casos. Muy bien, doctores, si hubiera alguna pregunta más al respecto, lo que ya estamos, ¿no? También ya es un poco tarde, doctores, hemos comenzado tarde la clase.
Muy bien, doctores, me parece que eso es todo. Eso es todo, doctores, entonces. Ya terminamos la clase oficialmente en este momento, ya para que el doctor, el delegado, creo que es, doctor Pastor, ya cierre la grabación. Ok.